En una noche tormentosa, con lluvias torrenciales y relámpagos que iluminaban el cielo como si fueran hechos por el mismísimo Zeus, aparece en escena nuestra prota, Lin, una joven de 20 años con la belleza de una diosa griega, que luego de un agotador día de trabajo, Lin decide que es hora de relajarse y darse un buen baño, a lo que se sumerge en la bañera, y como por arte de magia, comienza a sentirse tan relajada que parecía un espagueti pasado de cocción, haciendo que el agotamiento la alcance rápidamente, y cae en un sueño profundo mientras está sumergida en el agua. Lo que Lin no sabía era que su siesta iba a ser más emocionante de lo habitual, ya que mientras estaba en el séptimo sueño, de repente, algo cambió. Lin se despertó abruptamente bajo el agua, con los sonidos de rugidos retumbando en sus oídos, por lo que se dio cuenta de que ya no podía tocar el borde de la bañera, algo muy raro, pues hace rato estaba tranquila tomando un baño en su departamento. Mientras que la prota intenta recuperar la cordura, se da cuenta de que ya no está en su pequeño departamento, ni en su cómoda bañera, pues ahora, se encuentra en un lugar completamente diferente, rodeada de una grandiosa cascada, árboles frondosos y vegetación por todas partes, por lo que parece todo un sueño, pues hace un instante estaba en su baño y ahora está en una selva, por lo que la prota concluye que quizás fue una transmigración hacia otro mundo, pero por lo general le proporcionan algún artefacto mágico o alguna herramienta. Pero parece que la administración del universo olvidó proporcionarle algo más que una entrada de primera fila a la jungla, dejándola como Diosito la trajo al mundo, pues ni ropa tenía. Y justo cuando Lin comenzaba a asumir su desnudez y la desconcertante situación en la que se encontraba, escuchó un sonido a lo lejos. Era un sonido siniestro, algo parecido al rugido de un animal salvaje. Qué mala suerte tiene la prota, pues después de su viaje a otro mundo y su repentina desnudez, ahora parecía estar en la cima de la cadena alimenticia. Desesperada por encontrar una salida de esta pesadilla, Lin en un acto de desesperación total se sumergió en el agua, y rogándole a Diosito poder regresar, cierra los ojos, creyendo que solo así podrá despertar en su bañera, de nuevo en su mundo, y así toda esta locura habría desaparecido. De repente, mientras Lin estaba sumergida en su intento desesperado por despertar de este extraño episodio, unos pies entraron en el agua, seguidos de unas piernas firmes y musculosas, haciendo que Lin saliera del agua de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, siendo agarrada por el desconocido, para luego encontrarse cara a cara y a torso desnudo con un hombre que era un espectáculo para los ojos, con su cabello blanco que parecía iluminado por la luna y un taparrabo que lo hacía parecer como si Tarzán se hubiera escapado de su historia y se hubiera colado a esta. El nuevo Tarzán, con sus ojos llenos de asombro y una sonrisa que podría derretir incluso el corazón más frío, llamó a Lin como la hembra más tierna y bonita que alguna vez hubiera visto en su vida, a lo que le preguntó a qué tribu pertenecía, lo que dejó a Lin aún más confundida y asustada de lo que ya estaba, pero ella, agitada y sintiéndose completamente fuera de su elemento, le rogó que la soltara, amenazando con llamar a la policía, claro, como si pudiera encontrar un oficial de policía en una jungla. El hombre, con una cara que parecía haber sido tallada por los mismos ángeles, la tranquilizó con una voz suave y cálida, le aseguró que no tenía intención de lastimarla, y con un gesto gentil, la bajó al suelo. Lin, aprovechando la oportunidad, se lanzó al agua y comenzó a nadar, pero no era lo suficientemente rápida, y no conocía el lugar, por lo que era esfuerzo innecesario. Pero al ver que aquel hombre no tiene intenciones de lastimarla, la prota le exclama que debe colocarse más ropa, como si ver ese tonificado abdomen fuese un problema, pero el hombre ya llevaba toda la ropa que necesita, al contrario de la prota, que estaba como Diosito la trajo a este mundo, pero por suerte, una toalla estaba flotando justo al lado, por lo que se la coloca, mientras aquel hombre se le acerca. Una vez frente a frente, el hombre le pregunta a la pequeña hembra, es decir, a la prota, por su hombre bestia, unos términos muy raros para la prota, por lo que el papucho le explica que él es un hombre bestia y la prota sería la pequeña hembra, por lo que le ofrece ser su compañero, es decir, su pareja, siéndole un rey blanco, es decir, se transforma en un lindo gatito, un tigre albino enorme, haciendo que la prota se asuste por completo y se desmaye en el agua, pero de repente, una voz en su cabeza emerge, como un mensaje emergente, siendo una notificación de un juego, dándole la bienvenida al sistema número 438. Y tras haberse desmayado, la prota despierta en algo muy suave, una manta de piel según ella, pero la supuesta manta de piel de tigre le pregunta si ya estaba despierta, y tras ver que la prota estaba temblando mucho, se detiene y se transforma nuevamente en humano, y en un solo paso, sube a lo más alto de un árbol, y como un espectáculo,
dejando ver todo. El hombre bestia se quita el taparrabos y se lo da a Lin para que se cubra contra el frío, dejando todo a la imaginación, mientras que aquel apuesto hombre se transforma y empieza a acechar a un jabalí que estaba por allí, y lo atrapa de un solo mordisco. Y aquel formidable Tarzán, al ver lo débil que parecía su nueva compañera, el hombre bestia se sube al árbol y recoge a su hembra, para luego rápidamente despellejar al jabalí y así darle la piel a Lin para que se cubra. En eso, la prota siente como una notificación le llega a su cabeza, para luego darse cuenta de que, tras acercarse a la piel de jabalí, desbloqueó una misión, y es que ahora debe recoger 3 pieles para así obtener un paquete de regalos, una vez completada la misión. Luego de aquella rara notificación, que dejó a la prota algo confundida, el hombre de inmediato se preocupa por ella, por lo que le exclama que irán al asentamiento de la tribu lobo para así poder comprarle ropa, siendo un término algo extraño para la prota, por lo que considera que quizás hacía referencia a algún pueblo, por lo que el hombre le explica que desconocía esa palabra, pues solo se habla de ciudades o asentamientos, y todas habitadas por bestias, siendo fuertes, poderosos y muy feroces, dando a entender que probablemente no habría humanos en ese mundo lleno de bestias. El hombre bestia, cuya apariencia se asemeja cada vez más a un modelo de portada de revista, le ofrece a Lin un pedazo de carne cruda en un intento de reponer energías, pero Lin, con una expresión de disgusto en su rostro, se niega rotundamente. Pero este caballero de la jungla, además de tener unos músculos de antojo, también tiene modales exquisitos, pues sin desanimarse ante el rechazo, se apresura a conseguir frutas para la prota, por lo que comienza a pensar que quizás ella sea una bestia herbívora, tal vez un conejo o un ciervo, pero la prota segura de sus raíces de humana, y dudando mucho de tener una bestia aguardando en su interior, aclara que come de todo, hasta carne, siempre y cuando sea cocida, haciendo que el hombre, demostrando ser una bestia de mente abierta y adaptable, asiente con una sonrisa y le explica que también disfruta de la carne cocida, ofreciendo su ayuda a Lin, como si fuera un auténtico anfitrión de la jungla. Por lo que la prota, al ver que no tiene nada más que un pedazo de carne cruda y un encantador hombre dispuesto a ayudar, se da cuenta, que al menos debe conseguir fuego para poder cocinar, por lo que le pregunta a su compañero, pero este le dice que la destrucción que estos hacen es muy aterradora para una bestia, pero al ser la única solución pues accede a colaborar. La prota, luego de pensar una solución, y sacando el instinto de scout que nunca tuvo, consideró que hacer fuego era sencillo con solo frotar unos palos, pero tras haber pasado 40 minutos, se da cuenta que en realidad es más difícil y complejo de lo que parece. Pero el Tarzán, al ver a su compañera lastimada por el roce constante, le da un ligero beso en las manos y luego un abrazo de oso, mientras exclamaba que era su hembra y que le dará todo lo que necesita y la protegerá por el resto de su vida. Tras aquella declaración de amor, la prota exclama que no es la hembra de nadie, apartándolo de su lado, pero este Tarzán sin miedo al rechazo ni al éxito, le asegura que la mantendrá a salvo y saludable siempre y cuando se mantenga cerca de él. Siendo una sensación muy extraña para la prota, pues cuando estaba pequeña sus padres fallecieron, así que quedó a cargo de su tío, y a pesar de que éste no la trató mal, aún así, no se sentía cómoda allí, por lo que al crecer hizo todo lo de costumbre, ir a la escuela y conseguir un trabajo, pero estaba sola y no tenía nadie quien la proteja. Pero ahora que lo consigue, lo rechaza, mujeres quien las entiende. Luego, aquel hombre al ver a su hembra con las manos frías se preocupa y la abraza con su tonificado y perfecto abdomen, haciendo que la prota se intime un poco, pues no está acostumbrada a esa clase de cariño. Entonces aquel hombre se vuelve a transformar en tigre, llevándola a la tribu de los lobos para que un sanador la examine, pues a pesar de no estar enferma de gravedad, aún así, aquella bestia no piensa arriesgarse a perder a su mujer. En eso, la prota recuerda que tiene una misión que cumplir, por lo que le pide al Tarzán que le traiga 2 pieles más, y cuando uno está enamorado no se niega a nada. El hombre bestia accede y una hora después aparece con 5 pieles como si 2 no fueran suficientes, pero al transformarse nuevamente en hombre, la prota se da cuenta que estaba herido así que se acerca a acariciarlo y agradecerle, pero este le responde que no hay nada que agradecer, pues haría cualquier cosa por ella, mientras que la abrazaba y se frotaba contra ella, como todo un lindo gatito. En eso, mientras que el hombre bestia limpiaba las pieles, la prota de repente le llega una notificación en su cabeza, era el sistema nuevamente, felicitándola por completar la misión, por lo que ha obtenido un paquete de regalo como recompensa, y casi apareciendo de inmediato, aparece una bolsa de tela. Tras revisar aquella bolsa, se da cuenta,
que dentro tenía 2 trozos de madera de diferentes tamaños, pero para sorpresa era un encendedor, algo muy útil para alguien con poco conocimiento de crear fuego por su cuenta, y tras volver a revisar la bolsa, encuentra una enciclopedia de animales y plantas, pero en eso, escucha que algo se acerca, por lo que esconde su recompensa mientras que el Tarzán se hacía visible entre el monte. Luego de haber recorrido un largo camino, finalmente llegan a una montaña rocosa, siendo el hogar de la tribu de los lobos, siendo ellos mitad hombres, mitad lobos, y siendo también un lugar muy recurrente para comercializar varias especies de bestias. Pero para sorpresa, había muchos hombres altos y formidables, y ni una señal de alguna mujer. Por lo que el Tarzán la agarra y se la sube al hombro, mientras que le explicaba que las hembras son muy preciadas, por lo que los hombres al ver una, se pelean por el derecho de aparearse. Pero de repente, la prota ve como varios hombres estaban detrás de una mujer como si fuera hormigas detrás de un dulce, pues las mujeres son muy importantes para ellos, siendo algo muy común que una docena de hombres machos acortejen a una hembra, incluso si ella no pueda tener cachorros, siendo las hembras el estatus más alto de la sociedad, siendo para ellos lo más preciado y dándole todo lo que ellas deseen, sin replicar nada, siendo la vida de ensueño de muchas mujeres. En eso, a lo lejos un hombre alto, moreno, ojos verdes, acuerpado, a quien llamaremos Ozuna, ve a lo lejos al rey blanco, a quien seguiremos llamando Tarzán, pero este no estaba solo, pues para sorpresa de varios, estaba con una hembra, algo inusual pues por lo general, él siempre estaba solitario, causándole cierta intriga a aquel negrito ojo claros. Ya en lo más alto de la montaña, aparece un viejito parecido a Santa Claus, quien se sorprende de la repentina visita de Tarzán, pero este le pide al señor, quien era el sanador de los lobos, que cure a su pareja pues se había desmayado de repente, haciendo que el anciano se sorprenda aún más al ver la belleza de la prota, por lo que nuestro celoso rey blanco, de inmediato la aparta y le exclama que está apartada, pues es su mujer, haciendo que el pobre abuelo se le rompa el corazón, ya que su plan era presentarla a los otros hombres lobos para que la cortejen. Pero luego de ser rechazado, y volviendo a su deber como sanador, el abuelo le pregunta a la prota el motivo de su desmayo, pero obviamente ella no puede decir que fue del susto tras la experiencia de ser transportada de otro mundo a través de una bañera mágica, pero luego de una corta revisión, el abuelo llega a la conclusión que no está enferma, solo que es demasiado pequeña y débil, mientras que le da a Lin unas frutas crujientes como regalo. Y aprovechando el momento, el abuelo, muy astuto y con esperanzas de que Lin reconsidere darles la oportunidad a los jóvenes hombres lobos, aprovecha y empieza a hablar bien sobre cómo ellos eran guapos, gentiles y fieles, a lo que le ofrece una habitación para que se hospede, haciendo que Tarzán se ponga celoso, y de inmediato la agarre y se la lleve, exclamando que él mismo puede cuidar a su hembra. Y tras salir de la cueva del anciano, el hombre musculoso todo detallista ante las necesidades de su hembra, decide llevarla a comprar ropa, pues una toalla, y una piel como manta, no cubría lo suficiente, y tras haber llegado a algo parecido a una tienda de ropa, le da a escoger varias prendas todas de cuero auténtico, pero por desgracia para la prota, todas eran demasiado grandes, pero con una aguja e hilo, suministrado por el vendedor y un alfiler en su cabello, como si no fuera lo suficientemente peligroso, empieza a darle al vestido unos ligeros retoques. Como si fuera diseñadora de moda, convirtió un vestido extremadamente grande, en una minifalda y un top, un pésimo atuendo para utilizar en climas fríos, pero el atuendo ideal para atraer todas las miradas del lugar, haciendo que tanto Tarzán como el vendedor quedaran aturdidos de tanta belleza, pero como si eso no fuera suficiente, también Lin necesitaría zapatos, pues una piel tan delicada como la de la prota, no podría soportar dar muchos pasos sin salir lastimada. Por lo que aquel Tarzán albino de inmediato pide más cueros para poder así hacer lo que la prota necesitaba para conservar sus lindos y frágiles pies. De repente, un hombre lobo aparece con un mensaje por parte del abuelo sanador, y es que está invitando a Tarzán y a Lin a ser sus invitados de honor, un acto muy gentil o con alguna doble intención, pero inmediatamente Tarzán se niega a aceptar el gesto, pues ya suponía la razón del anciano para tanta gentileza. Pues tras haber 300 machos y a lo mucho una docena de hembras, en un mundo donde lo más importante es hacer el sin respetos y tener muchas crías, colocaría a la prota como en bandeja de plata para ser disgustada por los demás, colocándola en peligro, algo que el apuesto hombre tigre no está dispuesto a aceptar, ya que no le gusta compartir, por lo que decide llevársela del lugar. Mientras tanto, y muy lejos de allí, Ozuna luego de haber regresado de cazar, es interrumpido por uno de sus compañeros lobo, quien de inmediato le habla sobre una pequeña hembra hermosa en la tribu,
que solo tiene un compañero, haciendo referencia a la prota. Pero este no muestra ningún interés hacia ella y continúa con su camino hasta llegar a su cueva, para allí encontrar una escena muy rara y traumática para cualquiera, pues su madre estaba haciendo el sin respetos con varios hombres, algo muy común en ese mundo, a falta de hembras suficientes, y la necesidad de asegurar la descendencia de la tribu. Y tras ver aquella asquerosa escena, Ozuna tira la presa y se marcha molesto, exclamando que todas las mujeres son iguales, sin principios y llenas de codicia. Dando a entender que probablemente una oscura razón debe haber para que ese hombre moreno y tonificado se comporte de esa manera, ya que eso que acaba de ver se supone que es algo normal en esas tribus. Volviendo con la prota y su envidiable compañero, ambos se encuentran en una cueva, por lo que Tarzán, asegurándose que no le falta nada a su hembra, deja a Lin para irse a cazar, a lo que ella aprovecha para poder ver con más detalle el encendedor que se ganó tras haber completado aquella misión, por lo que aprovecha y hace una fogata, para cocinarse unas carnes secas que tenían mientras lee la enciclopedia que venía con el encendedor. Tras leerlo, la prota entiende que la condición básica del mundo se rige en la bestia del alma y en la mujer, siendo la bestia aquellos hombres con capacidad de convertirse en alguna especie determinada, constituyendo la mayor parte de la población, a diferencia de las hembras que son la menor parte, siendo muy preciadas, pues su responsabilidad es traer cachorros para conservar el linaje. Por ello llegan a tener una gran cantidad de parejas para así cumplir su propósito de vida. Y tras rebuscar en la enciclopedia con mucha cautela, consigue el concepto de la fruta que le dio el abuelo sanador, siendo usada como medicina para detener principalmente el sangrado y reducir la inflamación, siendo una mausca herramienta misteriosa que le ayudará más tarde. Y la prota, concentrada en lo suyo, no se percata que había dejado algo cocinando, pero en eso, por la luz emanada del fuego, el Tarzán de la selva, quien había regresado con la cena, se alerta tras un posible incendio, por lo que se agita y entra en pánico, pero Lin lo calma diciéndole que ella fue quien causó eso, y estaba todo controlado, mientras que le daba un pedazo de aquella carne, haciendo que el hombre bestia se calme y disguste ese nuevo y muy rico sabor, ya que estaba acostumbrado a comer carne cruda. Y tras una pequeña y rápida explicación de cómo usar el fuego para cocinar, el hombre bestia ya era todo un maestro parrillero, de esos que provoca llevar a casa los domingos con un delantal que diga, ves al chef. Y tras pasar esa noche comiendo carne asada hasta quedar llenos, el hombre bestia se convierte en un lindo gatito, ofreciéndose como una almohada súper caliente y suave para que la prota pueda descansar, pero en eso, ella se da cuenta que su felino estaba lastimado, por lo que se preocupa y le da aquella fruta crujiente que le dio el sanador de los lobos, pues ahora, dicho por la misma Lin, ellos eran una familia, por lo que debían cuidarse mutuamente, a lo que aquel Tarzán se ilusiona por completo, pues en ese mundo ser una familia es ser oficialmente una pareja, algo que la prota no aceptaría pues solo lo quiere como un amigo. Qué casualidad, gente, lo mismo me dijo mi crush. De repente, la prota se despierta pues empezó a sentir algo cálido emergiendo de ella, y es que sorpresivamente, le llegó la visita de Andrés, el que le viene cada mes, por lo que rápidamente intentó ocultarse, una decisión algo torpe, pues el tigre olió la sangre entre sus piernas y de inmediato se preocupa y le pregunta si está herida, a lo que la prota se avergüenza y le exclama que es algo normal, que solo debe descansar unos días y luego se irá a esa no deseada visita, por lo que le da a entender que parece que en ese mundo no conocen el ciclo menstrual de las mujeres, por lo que explicarlo no lo entendería. Pero, aún así, esa respuesta no logró que aquel hombre se calmara, pues para él, el sangrado puede causar la pérdida de una vida, recordando una parte de su infancia en un frío invierno, cuando apenas era un pequeño cachorro, veía como su hermano mayor lo dejaba para irse con Diosito, por lo que ahora, aquel Tarzán no se permitirá perder nuevamente a un ser querido, por lo que levanta a la prota y se la lleva para que la examine un sanador, mientras que la prota, avergonzada, no sabía cómo explicarle que por el periodo menstrual nadie ha estirado la pata. Mientras tanto, en la aldea de los lobos, específicamente en la cueva del sanador, Ozuna, quien había sido lastimado mientras estaba cazando, algo muy común en él últimamente, hace que el viejo sanador le reclame de que debe dejar tanto de cazar y concentrarse en buscar una pareja, algo que aquel joven rebelde no estaba dispuesto a hacer, ya que desde que su padre estiró la pata, empezó a sentir odio hacia las mujeres por culpa de su madre, así que no quería nada que ver con ninguna hembra, poniendo en riesgo su descendencia, pues él es el líder de la tribu de los lobos, y su deber, además de proteger a la aldea, es procrear una camada de cachorros lobos para así asegurar el futuro del asentamiento. En eso, más rápido que un chanclazo de mamá,
llega aquel hombre blanco con la prota hacia la casa del curador, por lo que éste le pide que la salve, mientras que Lin no encontraba la mejor manera de explicar que eso era algo normal, que eso le ocurría todos los meses y que no afectaría su salud, algo que aquel viejo sanador no había visto antes, por lo que le pregunta a ella la especie, pero la prota le responde que era humana, algo sorprendente para el abuelo, pues no habían humanos en ese mundo, por lo que era algo muy inusual para él. Pero, aún así, el viejito no se negó a ayudarlos, así que le dice al Tarzán que ella se quedará unos días con él para así vigilarla, mientras que le daba bayas rojas para mejorar la circulación, a lo que la prota le agradece por el gesto, por lo que el abuelo considera que es muy diferente a las demás hembras que hay, ya que la prota es amable y para nada arrogante, así que, buscando ser un buen casamentero, considera que debe presentársela a Ozuna. A la mañana siguiente, la prota aún en la cueva del abuelo se pone a coser a mano aquellas pieles de cuero que su hombre le había comprado, pero se pinchó con la aguja, por lo que su caballero con brillante armadura vino a rescatarla y él mismo le hizo una linda ropa para que ella pueda usar. Resulta que esa linda ropa, la prota astutamente la acomodó y la acolchó con unas hojas suaves y absorbentes, cumpliendo la misma función que una toalla femenina, pero el lindo gatito no pudo controlar su esponjosa patica y le da una palmada, algo que hace que la prota se indigne ante tal gesto, y como había piel de sobre, el hombre bestia considerando nuevamente los pies delicados de su hembra, y al no existir zapatos en el mercado, les hace unas lindas botas que hasta incluían cordones, quedando perfectos y muy útiles para la prota. Además de guapo, es inteligente el hombre. Muy cerca de allí, Ozuna había conseguido unas yerbas que el curandero estaba buscando, por lo que se las lleva a la cueva del viejo, para luego ver a nada más que a la prota hurgando entre unas jarras, por lo que al verla y considerando el odio que le tenía a las mujeres, de inmediato la agarra del brazo, mientras que exclamaba que a pesar de ser mujer y poder dar crías, las reglas no la salvarían de ser acusada de ladrona. Pero la inocente prota no tenía intenciones de robar, solo había perdido las bayas que le habían dado, por lo que se indigna de haber sido acusada de esa manera, y mientras que estaba sujeta por el líder del clan de los lobos, intenta liberarse, pero él la había sujetado muy duro y era muy fuerte para poder soltarse con facilidad, por lo que grita por ayuda, una manera de distraerlo y poder darle un cabezazo que lo hace ver pajaritos, y así liberarse, pues la prota no necesita ningún hombre que la venga a rescatar, ella misma puede defenderse de las garras de aquel hombre. Y usando la vieja confiable, la prota se echa a correr, pero Ozuna la agarra del cabello y se sorprende lo suave y terso que era, por lo que el hombre lobo no puede resistirse y la sujeta contra él y empieza a olfatearla, para darse cuenta de que olía bien y además era muy suave en comparación a las hembras que estaba acostumbrado de ver, por lo que se hipnotiza y no puede evitar caer en sus encantos. Y bueno gente, si alguien sabe del champú que usa la prota, por favor avísenme, yo también quiero un pelo suave e hipnotizante, a ver si quizás así consiga una bestia salvaje en mi vida. Na mentira gente, no se asusten, soy 100% hetero. Pero la prota, cautiva de aquel lobo, de inmediato se libera, pero aquel hombre sonrojado por lo que acaba de hacer, exclama que la perdonará por haber robado siempre y cuando se disculpe, algo que la prota, quien no había hecho nada malo, estaba dispuesta a hacer, por lo que una pelea sin fin se aproximaba, hasta que llega el abuelo y con una patada voladora golpea a Ozuna, mientras que le reclama por haberse metido con la linda prota, arruinando todos los planes casamenteros del abuelo de crear una oportunidad entre Lin y su líder, por lo que furioso el viejo echa a Ozuna del lugar sin poder explicar su versión de lo sucedido. De repente, aparece el emperador blanco, una vez más demostrando que el dios que da la belleza tiene sus favoritos, a lo que la prota lo recibe con los brazos abiertos, demostrando el cariño que sentía hacia él, por lo que inesperadamente aquel Tarzán le entrega un hermoso ramo de flores, mientras que salen un rato a agarrar aire, haciendo que el abuelo se indigne ante su líder, pues este arruinó su primera impresión ante la prota, por lo que tenía una competencia muy dura si pretendía en algún futuro cortejar a Lin. Ya al aire libre, Ozuna a lo lejos observa detalladamente los gestos de la prota, por lo que se da cuenta que metió la pata, pues ella es muy dulce y gentil, pero este lobo también le había traído algo, unas bayas rojas para que se sintiera mejor, y como un gesto amoroso se las tira desde lo alto de la montaña, asustando a la prota y haciendo que el hombre blanco de inmediato reaccione y revise el contenido de aquella bolsa, y efectivamente eran unos frutos rojos para ella. La prota, tras haber comido muchos frutos rojos esos días, se niega a comer otro más, por lo que decide dárselo mejor al sanador, mientras que le explicaba que alguien se la había tirado, haciendo que el viejo se sorprenda, pues probablemente conocía el autor de aquel gesto tan romántico,
y es que, en lo alto de una colina estaba Ozuna, por lo que el abuelo se acerca a él e insinúa que reconoció el origen de aquella bolsa caída del cielo, un gesto muy sorprendente, pues se supone que él odiaba a las mujeres. Pero Ozuna de inmediato, niega haberlo conseguido para ella, y tras tanta explicación incoherente, revela que quizás la entendió mal, así que fue un presente para recompensarla. Tras haber pasado 5 días después, la prota finalmente estaba libre de la visita de Andrés, por lo que el formidable Tarzán le sugiere a ella abandonar el clan de los lobos y seguir con su camino, pero de inmediato, el abuelo sanador los detiene pues según sus cálculos basados en la astrología, este año el invierno llegará antes de lo esperado, por lo que sería un peligro para ellos marcharse, y por supuesto, toda esa explicación tenía una excusa por parte del abuelo, todo para que Lin se quedara un tiempo más, ya que finalmente el líder de los lobos había demostrado cierto interés por aquella hembra, por lo que si la llegase a dejar ir, entonces Ozuna estaría destinado a estar soltero, condenando el futuro de los lobos, al no obtener descendencia por parte de su líder. En eso, la prota de inmediato siente una notificación por parte del sistema, y es que le advierte del frío invierno que está por llegar, por lo que le sugiere prepararse, además que le avisa que el sistema lanzará una serie de tareas durante el invierno, por lo que el anfitrión, es decir la prota, debe cumplirlas para así obtener grandiosas recompensas. Y tras aquella advertencia por parte del sanador, el Rey Blanco, considera que si estuviera solo podría superar el invierno, pero como está con la prota, quien es muy delicada, será muy difícil para ella soportarlo, ya que, al llegar el frío al bosque, la nieve cubrirá todo, por lo que los animales se esconderán e invernarán, reduciendo así el número de presas para poder alimentarse. Y como si el abuelo le estuviera leyendo la mente al Tarzán, sugiere que el asentamiento de los lobos tiene suficiente comida, además que pueden proporcionarles refugio mientras que el frío invierno pasa, haciendo que de inmediato, Tarzán reconozca las verdaderas intenciones de aquella generosidad, pero no teniendo otra opción por el bienestar y seguridad de la prota, accede a quedarse. Mientras tanto, en la cabeza de la prota, se despliega una misión para el invierno, y es que, al acercarse tiempos fríos, debe preparar una casa que sea menos de 40 metros cuadrados, y con un juego de muebles para poder completar la tarea y así obtener recompensas. Ya afuera, el abuelo sanador los lleva a una enorme roca, donde los lobos ya tenían los preparativos para el invierno, y es que habían cavados en esa roca túneles para pasar allí el frío. Pero en esa expedición, la prota es la sensación del lugar, ya que muchos ojos estaban detrás de ella, haciendo que el Tarzán se ponga celoso y le advierta que debe tener cuidado. En eso, el abuelo le sugiere que pueden cavar donde ellos gusten, siempre y cuando no molesten a las otras familias, así que el Rey Blanco se convierte en tigre y se pone manos en acción para hacerle un hogar a su hembra, y media tarde después ya la cueva estaba correctamente distribuida entre el dormitorio y la cocina, por lo que la prota le dice a su hombre de colocar muebles, por lo que deben buscar madera para hacerlo, y tras una corta búsqueda, Lin y su formidable bestia se dan cuenta que justamente al lado de la cueva de ellos, había aparecido otra, e inesperadamente el nuevo vecino era Ozuna. Haciendo que la prota se disguste un poco, ya que aquella acción por parte del nuevo vecino era como una manera para molestarla, pero en eso, aquel Tarzán interrumpe su pensar y le enseña la nueva cama que hizo, haciendo que Lin se sorprenda y lo consienta, mientras que Ozuna en su cueva se retuerce de los celos, y considere lo torpe que fue al haber cavado un hoyo justo al lado de una hembra, cuando se supone que odia a las mujeres, y es muy apresurado el considerar ser su pareja, pero de repente, sus orejas de lobo escucha como la prota se marcha con su enorme tigre. Y tras haberlo seguido, la prota y su felino se encontraban en un bosque buscando madera para continuar con sus muebles, pero Ozuna a la distancia siendo más tóxico que Chernóbil, se pregunta por qué la prota no le pidió ayuda, si él también pudo haber hecho lo mismo que aquel Tarzán, como si haber sido arrogante y grosero no fuera una razón válida para la enemistad entre Lin y él. En eso, tras haber finalizado la búsqueda de madera para los muebles, la prota se ofrece a quedarse allí para resguardar las tablas mientras que el lindo gatito las lleva a la cueva, pero considerando el peligro que sería dejar a una hembra sola en medio del bosque, la sube a lo más alto de un árbol para que aguarde allí mientras que él regresaba. Y aprovechando el estar sola, la prota decide descansar un rato, mientras que su felino regresa a la aldea, así que se pone a leer la enciclopedia que el sistema le había dado, pues ese libro hasta ahora la ha ayudado mucho a entender el nuevo mundo, por lo que seguro debe tener más secretos que la hallará luego. Pero Ozuna mirando a la prota a la distancia, ya pareciendo un loco, se preocupa por la seguridad de Lin, ya que el haberla dejado allí sola,
en medio del bosque y en lo alto de un árbol, no fue una buena decisión por parte del Rey Blanco, ya que ella podría correr un gran peligro, y con un cuerpo tan débil y pequeño como el de ella, cualquier cosa podría hacerle un gran daño. De repente, como si el bosque mismo estuviera tramando darle más emoción a la historia, una enorme araña de manchas moradas se acerca sigilosamente hacia Lin, pero la joven, completamente inmersa en su lectura, no se da cuenta del peligro que se avecina. En eso la araña monstruosa se balancea hacia la indefensa prota. Y colorín colorado, este manga ha terminado, dejándonos con un intrigante suspenso y con muchas sorpresas y misterios, quedando en un punto crítico, en la parte más fascinante de la historia, con una prota en grave peligro y sin saber si alguien llegará a tiempo para salvarla de la amenaza arácnida que la acecha. Solo esperemos tener una continuación, la cual llegará cuando este vídeo alcance los 8000 likes y 300 comentarios, para seguir viendo a aquel formidable y detallista Tarzán o aquel rebelde, pero misterioso Suna, el de los ojos claros. Mientras tanto, el destino de Lin pende de un hilo, o de una telaraña en este caso. La historia puede haber llegado a su fin, pero su enigma continúa, esperando ser resuelto en futuros capítulos. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, síganos en Facebook, no hagan spam, y Dios los bendiga.